Buenas noches para todos. No, primero que nada, queríamos aprovechar para darles la bienvenida a los residentes de primer año, porque la idea de estas actividades, si bien es que participen fundamentalmente y están principalmente apuntadas a los residentes, no es exclusiva para los residentes, sino que la idea es que participe el que tenga ganas presentando y bueno, compartiendo experiencias, ¿no? Pero bueno, el fundamento de estas actividades justamente es la residencia, y por eso, bueno, queríamos darle la bienvenida a los R1, tanto del centro médico, que es el doctor Javier Dutra, que andaba por ahí hace un rato, la doctora Paula Reta, que no sé si está conectada, ayúdenme si está conectada. No, no está, yo no la vi. Ah, pero qué feo, la doctora Paula Reta. No, la busqué. Capaz que no se pudo conectar, está de guardia ella hoy. No, está bien, está bien. Y bueno, y el doctor Leonardo La Paz, que no nos conocemos personalmente, pero también es el R1 del Hospital de Paysandú, que está conectado por ahí. Entonces, bueno, queríamos aprovechar a darles la bienvenida, y bueno, que la idea este año es potenciar un poco estas actividades. El año pasado empezamos como a los tropezones, pero bueno, como que este año me parece que estamos mejor organizados, hay mucha más participación del americano, que al final se terminaron acoplando, pero como que al principio no. Entonces, bueno, ahora me parece que vamos a tener mucho más fuerza este año, y bueno, me parece que hay gente de Maldonado también que nos va a estar compartiendo con nosotros. El doctor Santiago Alonso, la doctora Lorena Viñole, que tampoco sé si se conectaron, me parece que no. Pero bueno, ya les digo, me parece que va a ser unas instancias mucho más aprovechables, y bueno, sobre todo para nosotros que estamos medio lejos de la actividad académica, me parecen que son fundamentales. Y bueno, no, después en cuanto al funcionamiento, una cosa importante que la idea es que estén todos silenciados, y el que quiera participar levante la mano. Vieron que tienen un botoncito ahí que dice levantar la mano, eso nosotros le habilitamos el audio. Digo, para que no se empiece a hablar todos juntos y se superponen los audios y no se entiende nada. Y bueno, creo que en principio era eso. No sé, bueno, si querías agregar algo más. Sí, simplemente que la bienvenida que hiciste para los residentes nuevos que nombraste de Salto, Paysandú y Montevideo, creo que la tenemos que hacer extensiva para todos los residentes nuevos. Creo que justamente lo del año pasado, cada uno que invite a alguien y tratar de que esto tenga la mayor difusión posible, esa es la utilidad, no es solo únicamente para los que estamos vinculados directamente a los centros referidos, sino tratar de hacer algo útil para la comunidad cardiológica, y por supuesto que extensiva a los no residentes, a cualquiera. Tenemos muchos ejemplos de no residentes conectados, y bueno, es también pedirles el feedback: esto me sirve, esto no me sirve, me serviría más de otra manera, ¿por qué no piensan en este tema? Porque de esa manera se vuelve interesante para todos. Así que adelante, Rodrigo. Sí, lo otro que no dije fue que las actividades, por la duda, alguno que no sepa, las actividades son cada 15 días a las 20 horas, y alternando lectura de revistas con round clínico, en el cual la idea es discutir algún caso interesante. Y no, cuando me refería a que era sobre todo para los residentes, la participación activa presentando, pero digo, justamente que es bienvenido el que tenga ganas de presentar. ¿Sí? Está levantando la mano el doctor Olaizola, si no vi mal. Habilitate el audio ahí, Seba, porque no te escuchamos. Y bueno, no, una acotación además, que lo tenemos al doctor Brusoni y al doctor Arrestia, que no está conectado, que se reengancharon en el posgrado, y se reinscribió el doctor Brusoni, que está al firme. Impecable. Bien ahí, bolita. Bueno, ¿arrancamos? Sí, claro, adelante. Bueno, voy a compartir. ¿Están viendo ahí? Sí, pero no en pantalla completa. Ahora sí. Bien. Bueno,
Un poco algo ya lo hablamos, la idea de la actividad ya la describimos, pero bueno, la idea del día de hoy es hablar del estudio que se llama Twilight, que Paola nos va a explicar en un rato. El estudio trata sobre todo de la antiagregación en pacientes de alto riesgo que son angioplastiados y cómo antiagregarlos en la evolución. Y por eso queríamos hacer una introducción breve justamente del tema antiagregación, muy breve, muy resumida, y de los estudios que estuvieron vinculados a esto y cómo se llega a pensar en el estudio Twilight o al considerar este estudio. Cerrar acá porque me tapo yo mismo. Ahí. Entonces, bueno, cuando hablamos de antiagregación plaquetaria, saber que, bueno, que hay múltiples receptores, múltiples moléculas y múltiples fármacos involucrados, pero cuyo principal objetivo es actuar en 3 sitios diferentes, que son la adhesión plaquetaria, la activación plaquetaria y la agregación plaquetaria. ¿Sí? Esos son los 3 puntos donde los fármacos actúan, con el fin justamente de evitar la formación del trombo plaquetario que termine provocando el síndrome coronario agudo. Esa es la principal fisiopatología. Entonces, en función de eso es que surgen las recomendaciones de las guías de práctica clínica, tanto de la Unión Europea como las americanas, que para el caso de los síndromes coronarios agudos recomiendan un plazo de doble antiagregación de 12 meses, ¿sí? Con aspirina y un inhibidor P2Y12, y a su vez recomiendan sobre el clopidogrel al ticagrelor y al prasugrel con un nivel de evidencia muy fuerte, muy pesado, un nivel de evidencia 1, nivel de recomendación B. Esto para los síndromes coronarios agudos. Para los síndromes coronarios crónicos, en cambio, los tiempos de doble antiagregación recomendada son de 6 meses, no un año, y incluso para pacientes con alto riesgo de sangrado bajan a 3 meses, e incluso se plantea que podría ser 1 mes para los de muy alto riesgo de sangrado, y el nivel de recomendación para prasugrel y ticagrelor cae significativamente para el síndrome crónico. No hay tanta evidencia fuerte a favor del uso de prasugrel o ticagrelor en ese contexto, ¿sí? Estas son las últimas guías de la Sociedad Europea. Entonces, todas estas recomendaciones se basan, sobre todo en múltiples estudios, pero sobre todo en el inicio de esto fue el estudio PCI Cure, que lo que hizo fue randomizar pacientes angioplastiados a 2 ramas, una aspirina y placebo y otra doble antiagregación con aspirina y clopidogrel, y lo siguió durante 1 año. Y lo que vio es que al final del año hubo una reducción del riesgo relativo importante, un 31%, a favor de la rama de doble antiagregación con aspirina y clopidogrel. Más adelante se propusieron otros estudios, como el Triton TIMI38 para prasugrel y el Plateau para ticagrelor, que lo que hicieron fue compararse contra la doble antiagregación con clopidogrel, viendo que cualquiera de estas 2 moléculas, tanto ticagrelor como prasugrel, eran superiores, al ser más potentes, eran superiores en cuanto a efectividad de eventos isquémicos en forma significativa. Ambos se mostraron superiores al clopidogrel. Esto, repito, en síndromes coronarios agudos, ¿sí? La mayor parte de esta evidencia es para síndromes coronarios agudos. Entonces, bueno, surgen básicamente 3 preguntas. Una es, ¿cuánto tiempo de esta doble antiagregación hay que realizar? ¿Qué combinación de antiagregantes utilizamos? Si es clopidogrel, prasugrel, clopidogrel. Y si para todos los pacientes es lo mismo un síndrome coronario agudo sin ST, un infarto o un paciente con angina estable. Y bueno, se han desarrollado muchos estudios para intentar responder esas preguntas. Acá pusimos algunos de ellos, sobre todo para estos estudios que estoy mostrando acá, lo que, comparan diferentes regímenes de duración de la doble antiagregación, ¿sí? Más de 34.000 pacientes randomizados, comparan la doble antiagregación breve con la doble antiagregación prolongada, en distintos plazos definidos para cada estudio, que no voy a entrar en detalle de eso, simplemente destacar que ninguno fue
ninguno pudo demostrar diferencia significativa en el MACE en estos estudios, salvo el estudio DAPT, ¿sí? Que logró demostrar que para los eventos isquémicos la prolongación de la doble antiagregación plaquetaria era beneficiosa, ¿sí? O sea, si prolongamos la doble antiagregación plaquetaria más allá del año, eso disminuía los eventos isquémicos, ¿sí? Entonces, bueno, el tema es que siempre hay que valorar, por un lado, el riesgo isquémico y por el otro lado, el riesgo de sangrado. Entonces, como les muestro en este estudio, esto es un metaanálisis que incluye múltiples estudios, entre ellos el DAPT que hablábamos recién. Entonces, lo que muestra es que para los eventos isquémicos, trombosis, infarto, la doble antiagregación prolongada es mejor y es recomendable, o sea, se asocia una doble antiagregación prolongada a un beneficio en cuanto a trombosis intrasténica y en cuanto a infarto de miocardio. ¿Sí? Hablamos de prolongada, la media de estos estudios 23 meses y la breve, la media 8 meses, 8,5, pero esto es a expensas de un aumento en el sangrado. ¿Sí? La doble antiagregación breve se asocia a un menor sangrado significativo en este metaanálisis, que incluye, ya les digo, múltiples estudios, sin prácticamente diferencia en mortalidad. Entonces, digamos que este esquema puede resumir un poco lo que venimos diciendo. El paciente que tiene un síndrome coronario agudo y se le realiza una angioplastia con stent, en ese momento tiene un riesgo isquémico muy elevado, ¿sí? Que a medida que pasa el tiempo disminuye, y a su vez tiene un alto riesgo de sangrado, que también disminuye a medida que pasa el tiempo, pero no se mantiene más elevado o se mantiene bastante elevado a medida que pasa el tiempo, a tal punto que en algún punto de la gráfica se cruza con la curva del riesgo isquémico, haciendo que el riesgo hemorrágico sea mayor. Entonces podríamos definir como dos fases, una fase inicial con un alto riesgo isquémico y una fase final o secundaria o más tardía con un alto riesgo de sangrado, o por lo menos con un mayor riesgo de sangrado. Entonces, acá lo que queda por definir es en qué punto se cruzan las gráficas, o sea, hasta cuándo uno tiene que insistir en la doble antiagregación potente, hasta qué momento doble antiagregar a nuestro paciente, porque cuanto más lo prolongamos, más riesgo de sangrado. Y en el medio surgen básicamente dos preguntas. ¿Qué tienopidina utilizar? Si es que utilizamos siempre la misma o cuál. Y si siempre debería de ser combinada con aspirina. Eso es otra interrogante que ha surgido en los últimos estudios. Entonces, bueno, el otro cuestionamiento de que hablábamos hoy es que nos interesaba saber si la presentación clínica del paciente influye en los resultados. Entonces, ¿es lo mismo que se presente un paciente con síndrome coronario agudo o con angina estable? Y bueno, parece no ser lo mismo. Entonces, otro metaanálisis de varios estudios que lo que muestra es que en cuanto al riesgo isquémico, los pacientes que se presentan con síndrome coronario agudo, si se hace una doble antiagregación de 3 meses, ¿sí? Esto se asocia a un mayor riesgo isquémico que si se lo antiagrega 12 meses. Pero no así, no hay diferencia si comparamos 6 meses con 12 meses. ¿Qué quiere decir? Que el paciente que tiene síndrome coronario agudo, en principio, y según este metaanálisis, 3 meses parece no ser suficiente como tiempo de doble antiagregación, ¿sí? Porque la evidencia está a favor de los 12 meses en ese caso. No habría diferencia en este metaanálisis entre 6 meses y 12 meses. Yo sé que por lo menos deberían de ser 6 meses. No es lo mismo para el paciente con angina estable. Para el paciente con angina estable es lo mismo hacer 3 que 12, 6 que 12, no hay diferencia en cuanto al riesgo isquémico. Lo que sí hay diferencia es en el riesgo de sangrado, que 3 meses es mejor, o sea, sangran menos los pacientes que tienen doble antiagregación por 3 meses que por 12 meses, independientemente de cómo se presenten. ¿Sí? Bueno, entonces, la otra pregunta es, ¿qué pasa si sacamos la aspirina?
Entonces han aparecido varios estudios en esta línea de pensamiento con bastante éxito en los resultados. Entonces, el Smart Choice es uno de esos estudios que lo que dijo, bueno, vamos a hacer 3 meses de doble antiagregación con aspirina y clopidogrel, y después retiramos la aspirina y el paciente queda solo con clopidogrel. Sí, es un estudio de no inferioridad. A los 3 meses de la angioplastia se hizo eso que les dije, y se lo siguió por 1 año, y lo que vieron, no menor que había un alto porcentaje de pacientes agudos, un 70% más o menos, de pacientes agudos, y las angioplastias eran bastante sencillas. Más de la mitad era una angioplastia de un vaso, y con un stent el mayor porcentaje. Y en este estudio lo que vieron fue que no era inferior hacer doble antiagregación 3 meses y seguir con clopidogrel contra 1 año, que era la terapia habitual de doble antiagregación, y sí era mejor en cuanto al sangrado. Sangraban menos al retirar la aspirina y quedar solo con clopidogrel. Ese fue el estudio Smart Choice. Después apareció el Stop DAPT, que nosotros lo conversamos el año pasado en una lectura de revista, que fue bastante más ambicioso y dijo, bueno, vamos a hacer 1 mes de doble antiagregación, y al mes sacamos la aspirina. Y queda solo con clopidogrel el paciente. Y bueno, lo que vieron en este grupo de pacientes, que también tenía un porcentaje relativamente alto de pacientes agudos, es que el objetivo primario, que en realidad es un objetivo que es mixto, tiene un componente isquémico, pero también tiene el componente de sangrado, llamado por ese motivo beneficio clínico neto, les dio significativamente, o sea, no solo que no era inferior, sino que era superior retirar la aspirina al mes y que quede solo con clopidogrel. No hubo diferencias en mortalidad y nuevamente hubo una mejoría en cuanto al sangrado en pacientes que se les retiraba la aspirina al mes. ¿Sí? Y por último aparece el estudio, el Global Leaders. Este estudio, la diferencia que tuvo fue que en lugar de, hizo algo parecido al Stop DAPT, lo único que en lugar de clopidogrel usó el ticagrelor. Entonces lo que hizo fue, la rama experimental que se le llamó fue la que utilizaba aspirina y clopidogrel 1 mes y después seguía con ticagrelor. Clopidogrel no me estoy mezclando. El primer mes usaba aspirina y ticagrelor y seguía con ticagrelor a partir del mes, por 2 años. Lo comparó contra la estrategia de referencia, que lo que hacía era, en pacientes agudos, con síndrome coronario agudo, le hacía por 1 año doble antiagregación con ticagrelor y aspirina. Y en los pacientes estables le hacía por 1 año clopidogrel y aspirina, y después seguían con aspirina. Entonces, bueno, lo que vieron fue que la rama experimental, o sea, 1 mes tica aspirina versus la de referencia, no hubo diferencia en el endpoint de isquemia y tampoco hubo diferencia en el endpoint de sangrado. Entonces, bueno, lo que plantearon es que este estudio fue un estudio en principio negativo, porque esperaban que esto fuera beneficioso. Pero ¿qué pasó? Cuando lo analizan por subgrupos, lo que ven es que los pacientes que tienen angioplastia compleja, en ese caso sí hubo beneficio. Entonces plantean como hipótesis que tal vez los pacientes con angioplastia compleja, dado que el ticagrelor es un compuesto con más potencia que el clopidogrel, podría ser beneficioso este plan terapéutico, pero queda planteado como hipótesis. Entonces, bueno, justamente aquí surge, y acá le damos el pie a Paola, para que nos cuente en el estudio Twilight, que ahora nos va a explicar su diseño, si es verdad o pudiera ser que este plan terapéutico sea beneficioso en este tipo de pacientes. Así que bueno, le damos pie a la doctora Antelo. Así que yo dejo de compartir. Para que no te escuchamos, Paola, ahora sí. ¿Ahí? Sí, perfecto. ¿Se ve ahí? Perfecto. Bueno, buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Paola Antelo, soy residente de 2º año del Centro Médico Quirúrgico de Salto. Y bueno, hoy vamos a hablar del estudio Twilight.
Bueno, como primera autora tenemos a la doctora Roxana Meran, profesora y cardióloga del Hospital Montesinaí en Nueva York. Y bueno, la hipótesis que plantearon fue que en pacientes que fueron sometidos a una intervención coronaria percutánea que tienen un alto riesgo de complicaciones isquémicas o hemorrágicas y que han completado 3 meses de terapia antiplaquetaria dual, o sea, ticagrelor más aspirina, el tratamiento continuado con ticagrelor en monoterapia sería superior al tratamiento dual ticagrelor más aspirina con respecto al sangrado clínicamente relevante y no conduciría a daño isquémico adicional. El objetivo final primario que plantearon fue la ocurrencia de sangrado de tipo BARC 2, 3 o 5 entre la randomización y el seguimiento, y ahora más adelante vamos a hablar del tipo de clasificación de los sangrados que usaron. El objetivo final secundario fue muerte por cualquier causa, infarto de miocardio no mortal, el ACV no mortal, la muerte de causa cardiovascular, el infarto de miocardio, ACV isquémico y trombosis del estén definida o probable. En el objetivo final secundario de sangrado se incluyó entonces el sangrado según la clasificación BARC de tipo 3 o 5, la trombolisis en el infarto de miocardio, la clasificación TIMI, utilización global de la actividad de la streptokinasa y el plasminógeno tisular para las arterias coronarias ocluidas, sangrado moderado, grave o potencial muerte mortal según la clasificación Gusto, sangrado mayor según lo definido por la Sociedad Internacional de Trombosis o Hemostasis, que también vamos a hablar un poquito. Entonces, simplemente para mencionarlas y para tenerlas presente, los scores de sangrado, el BARC, Bleeding Academic Research Consortium, básicamente va del tipo 0, que es paciente sin sangrado, al tipo 5, en cuanto en el tipo 3 ya empieza a basarse en las condiciones del descenso, de los puntos de descenso de la hemoglobina, y luego ya comienza a incrementar la gravedad del sangrado hacia el tipo 5, en donde son sangrados ya fatales. También el score TIMI, en el cual también los clasifica al mínimo, el que requiere la atención médica, menor y mayor, también teniendo en cuenta la caída de la hemoglobina, y ya el mayor como sangrado intracraneal, sangrado con la caída de hemoglobina mayor a 5 y el sangrado fatal. El score Gusto, que también los clasifican leve, moderado o severo, siendo severo el sangrado intracraneal y el sangrado con compromiso hemodinámico. Y luego el score International Society of Thrombosis, que como sangrado mayor, también sangrado fatal o sangrado sintomático, en el cual es en un área o un órgano crítico, y el descenso de la hemoglobina de 2 puntos o más, que requiere la transfusión de 2 o más unidades de sangre completa o eritrocito. Eso para más o menos ir teniendo en cuenta los tipos de clasificación que se usaron. El método de este estudio fue un ensayo clínico controlado, aleatorizado, open label para el ticagrelor y doble ciego para la aspirina, multicéntrico y prospectivo. Fueron pacientes que se le hizo angioplastia, luego por decisión del médico tratante recibieron 3 meses de ticagrelor y aspirina, y ahí fueron randomizados. Ahí fueron 9.006 pacientes, de los cuales 1.887 fueron excluidos, un gran número, 1.148 por no adherencia al tratamiento, pero también a destacar que hubo 111 pacientes y 134 con infarto, ACV previo muerte, y 134 pacientes que requirieron nueva revascularización, así como pacientes con sangrados tipo BARC 3B o mayor, que estos pacientes fueron excluidos del estudio luego de estos 3 meses. Ahí entonces los pacientes que estaban con ticagrelor, que eran 90 miligramos cada 12 horas, y aspirina, que variaba de 81 a 100 miligramos día, con un N de 7.119, por doble ciego estos pacientes fueron a ticagrelor con aspirina o ticagrelor solo con placebo. La randomización fue de julio del 2015 a abril 2018, fueron en 187 hospitales en 11 países. Estos 9.006 pacientes que fueron seleccionados luego de la ICP y 7.119 fueron los que fueron randomizados y a recibir ya sea ticagrelor más placebo o ticagrelor más aspirina.
La base de datos se cerró entonces en julio del 2019 y el seguimiento fue al mes de vía telefónica y luego presencial a los 6 y 12 meses. Bien, para tener en cuenta, simplemente mencionarles para luego el tema de las limitaciones del estudio, tener un poquito en cuenta, que la incidencia planteada del sangrado estimada en los pacientes que están con ticagrelor y aspirina es de 4.5% al año. Y para tener un 80%, perdón, mayor a un 80% de poder estadístico, este estudio debió tener una muestra de pacientes de 8.200 o mayor, cosa que no, como ya hablamos, tenían 7.119, por lo tanto no llegaba a la muestra para el más del 80% del poder estadístico. Igualmente pasó con el objetivo secundario, en el cual fue evaluado por el principio de no inferioridad, y bueno, la incidencia estimada anual para este grupo de pacientes con este tratamiento es de 8% anual. También necesitaban una muestra de 8.200 pacientes, cosa que no alcanzaron a tener. Los criterios de inclusión fueron entonces pacientes en los cuales fue una ICP exitosa, con al menos un librador de drogas, y a quienes el método tratante tenía la intención, el médico tratante, perdón, tenía la intención de dar de alta con ticagrelor más aspirina. Y tener al menos una característica clínica o angiográfica de alto riesgo de eventos isquémicos o hemorrágicos. Clasificaron nombraron estos criterios clínicos de alto riesgo los pacientes que eran mayores de 65 años, de sexo femenino, que tuvieron síndrome coronariano agudo con troponinas positivas, pacientes con enfermedad vascular establecida, pacientes diabéticos en tratamiento con hipoglucemia antesorales y pacientes con enfermedad renal crónica. Y definieron los criterios angiográficos de alto riesgo como enfermedad de las arterias coronarias multivaso, el stent de más de 30 milímetros, la lesión diana trombótica, la lesión de bifurcación tratada con 2 stents, lesión obstructiva del tronco coronariano izquierdo o de la arteria descendente anterior proximal, y la lesión calcificada tratada con aterectomía. Se excluyeron los pacientes que se presentaron con infarto de miocardio con supradesnivel del ST, se excluyeron también los pacientes que se presentaron con shock cardiogénico y aquellos que habían recibido por largo plazo anticoagulantes orales, y los pacientes que tenían contraindicación para aspirina o ticagrelor. Esta tabla lo que intenta mostrar es que en las características de la población en ambos grupos era muy similar, prácticamente idéntica, y bueno, y seguía la distribución habitual de estos estudios. Por ejemplo, más del 30% eran diabéticos, 23% mujeres, y bueno, y la edad de promedio era más o menos 65 años. Tuvieron un 60%, casi tenían enfermedad coronaria multivaso, y un bajísimo porcentaje, 0,9% en ambos grupos, habían tenido sangrado mayor previo. De los pacientes era también muy similar a ambos grupos, pero sí a destacar que más de un 60% eran pacientes que habían tenido síndromes coronarianos agudos sin ST. Un 63 y un 65%. El resto eran pacientes asintomáticos o con angina estable, pero principalmente eran síndromes coronarianos agudos. El objetivo final primario de sangrado fue la incidencia con respecto a los meses desde la randomización, fue mayor para el ticagrelor con aspirina, que fue un 7,1%, con respecto al ticagrelor más placebo, que fue un 4%, diferencia que fue significativa con un P menor a 0,01. Esta tabla muestra exactamente lo mismo, fue en ambos grupos, acá tenemos ticagrelor con placebo y ticagrelor con aspirina, fue del objetivo primario entonces 4% con placebo y 7,1% para la aspirina, lo cual fue significativo, al igual que el resto usando el resto de las clasificaciones de sangrado, aunque no fue tan significativo, BARC 3 o 5 fue de 1 y 2%, pero de todas formas fue significativo. El objetivo final secundario, muerte por cualquier causa, infarto de miocardio no fatal o ACV no fatal,
de la incidencia acumulada según los meses de la randomización fue exactamente igual, 3.9% para ambos grupos, lo cual por lo tanto ellos hicieron el objetivo de no inferioridad, así que fue, acá en esta tabla mostramos, el objetivo de no inferioridad para ambos grupos, con respecto al objetivo isquémico. Bueno, el estudio Twilight lo que hace es nombrar subgrupos en los cuales sacaron algunos datos, por ejemplo, los pacientes que eran diabéticos, los pacientes que habían tenido angioplastia compleja y los pacientes que eran síndromes coronarianos sin ST. El estudio, de todas formas, solamente los nombra que estaban esos subgrupos, pero no te detalla los resultados. Haciendo una búsqueda más exhaustiva, están estos subestudios, el último, el del síndrome coronariano agudo sin ST, todavía no está publicado, pero sí los estudios están, y a destacar que los resultados son consistentes, son similares a los que tuvieron en el Twilight Trial de una inferioridad de los eventos isquémicos y de menor sangrado. Entonces, discusión. La incidencia de muerte por cualquier causa fue similar en el grupo que recibió ticagrelor más placebo y el grupo que recibió ticagrelor más aspirina, al igual que la incidencia de infarto de miocardio y la trombosis de stent definitiva o probable. Y la incidencia de sangrado, muerte, infarto de miocardio o ACV fue similar también en el seguimiento que hicieron a los 15 y a los 18 meses luego de la angioplastia. Lo que vieron también fue que el efecto del ticagrelor monoterapia en el objetivo final secundario fue consistente también en estos grupos, como ya lo nombramos anteriormente, en estos subgrupos que fueron de síndromes coronarianos sin ST, pacientes diabéticos y angioplastias complejas. Como conclusiones, entonces, en estos pacientes que ellos, en esta muestra que tuvieron en cuenta, que fueron pacientes asintomáticos o con Angor estable, o pacientes con síndrome coronariano agudo sin elevación del ST, que eran de alto riesgo, en los cuales se realizó la angioplastia y fueron tratados con ticagrelor y aspirina durante 3 meses, continuar con una estrategia antiplaquetaria solo con ticagrelor durante 1 año resultó en sangrado sustancialmente menor que ticagrelor más aspirina, sin causar daño isquémico adicional. Para hablar un poco de las limitaciones y las críticas del estudio, se vio que una incidencia inferior a la esperada del objetivo final compuesto por muerte, infarto de miocardio o ACV puede haber cejado los resultados para este objetivo final secundario. Recordemos que la muestra era inferior a 8.200, y bueno, y ellos tuvieron 3.9, cosa que era un 8% la incidencia estimada. Falta de poder, más de lo mismo, falta de poder para detectar diferencias en el riesgo de eventos clínicos importantes pero raros, como la trombosis del stent y el ACV. Después es más o menos lo mismo. Los efectos observados solo se aplican a aquellos pacientes que fueron capaces de tomar 3 meses de tratamiento antiplaquetario dual sin ningún efecto adverso importante. Recordemos que en esos 3 meses, desde la angioplastia a la randomización, se excluyeron un montón de pacientes, los cuales tuvieron, por ejemplo, infarto, nueva revascularización. Los pacientes que tenían eventos isquémicos importantes eran excluidos del estudio. Los resultados no se pueden generalizar para todos los pacientes que se han sometido a ICP, dado el requisito, nuevamente más de lo mismo, el requisito de tener características de alto riesgo y voluntad de ser tratados con ticagrelor. También recordemos que el inicio, después de la angioplastia, la decisión de ticagrelor más aspirina era del médico tratante, y ellos los randomizaron a los 3 meses de eso. Se incluyeron eventos hemorrágicos de diversa gravedad que pueden haber alterado el cálculo riesgo-beneficio para considerar ticagrelor en monoterapia. Y bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Rodrigo. No, un poco lo que dijo Paola, digo, me parece que está muy bueno el estudio. Creo que lo que tiene de interesante, o por lo menos lo que más me pareció interesante a mí, que justamente es un grupo de pacientes que uno al principio lo lee y dice, bueno, está, entonces, digo, ¿para qué dejar a los pacientes con aspirina si me está diciendo claramente de que no? Pero bueno, que es un grupo particular. Es un grupo que el cardiólogo tratante, al momento de la angioplastia, decide hacerle aspirina y ticagrelor,
que ya eso sesga un poco porque no es lo habitual, o por lo menos acá no es lo habitual. Y no solo eso, sino que pasaron 3 meses sin que haya tenido eventos. Entonces, si bien estos son pacientes de alto riesgo isquémico, y eso creo que no queda a discusión, digo, es verdad, digo, me parece que estoy de acuerdo con que realmente son de alto riesgo isquémico, los que tuvieron eventos, que seguramente también eran de alto riesgo, están excluidos. Entonces, bueno, capaz que es un grupo de alto riesgo, pero no tan alto como para tener eventos en los primeros 3 meses. No sé si me explico. Pero me parece que está muy bueno. No sé qué opina el resto. Sí, como para empezar a complicarse un poco, ¿no? Creo que el principal problema con con todos los planes antitrombóticos es la cantidad que hay. Entonces, cuando hay mucho plan antitrombótico y cuando hay mucha posibilidad de hacer cosas, uno no sabe qué cosa hacer, porque por si fuera poco, uno no tiene solo la posibilidad de diferentes drogas, sino que tiene la posibilidad de diferentes tiempos y además tiene la posibilidad de distinto orden en las drogas. Entonces, alguna vez alguien publicó por ahí que la posibilidad de combinaciones con las drogas disponibles es algo así como, no sé, pero 16.000 o una cosa por el estilo. Entonces, ya eso complica, porque acordarse del Smart Choice, del Stock DAP, de Global Leaders y de esta cosa que estamos viendo hoy de Twilight, realmente solo acordarse de esto es difícil. Segundo punto que es complicado para la cabeza de un uruguayo, y es que el uso de ticagrelor en estas latitudes es escaso. Entonces, no me parece mal tratar de definir grupos en los que justamente esta droga, que nos es relativamente difícil de conseguir, o por lo menos no es tan fácil como el clopidogrel, digámoslo así, pueda tener un nicho más favorable o un nicho de beneficio para el paciente más neto. Me parece que por ahí viene la cosa. ¿Podés dejar de compartir un segundito? Y enseguida, si quieren, volvemos. Yo quería mostrar una tontería, algo sencillo. Acá vamos a compartir el escritorio. Disculpen que empezamos con cierto desorden, pero es interesante en esa cantidad de drogas el hecho de que Plato lleva 10 años y fue un estudio extremadamente conflictivo en el inicio, porque en Plato no funcionaba esto que estamos diciendo, que dijo Ródigo, no funcionaba para los pacientes que venían de todas partes del mundo, porque si bien el estudio cambió las guías, el problema de que había un bajo reclutamiento de pacientes en Estados Unidos y que había una diferencia de beneficio entre los pacientes reclutados en Estados Unidos y los reclutados en Europa, terminó quedando como que había un tema de interacción con la aspirina. A pesar de eso, Plato cambió las guías. Y el tema de la interacción con las dosis de aspirina es que en Estados Unidos no se usaban dosis bajas de aspirina, y para dosis altas de aspirina no hubo beneficio de ticagrelor. En cambio, cuando se analiza el uso de dosis baja de aspirina en una pequeña proporción de los pacientes americanos, alta me refiero a 325 y baja a 100 o menos. Cuando vemos el uso de dosis bajas, ahí sí hay beneficio de la estrategia Plato. Entonces, una pregunta que está interesante de hacer es si en Plato, y que precede a este estudio con mucho, pero precede a esa movida que parece que fuera una orquestación internacional por abandono de la aspirina, viene que si menos aspirina era mejor, por ejemplo en Plato, ¿por qué nada de aspirina podría no ser óptimo? Entonces, creo que de ahí viene una pregunta interesante de por qué la racionalidad de este estudio, o por qué este estudio se volvería racional. Otra cosa que es interesante tomar en cuenta, creo que está al final, perdón, acá. Otra cosa que es interesante es si esto que Paola nos quiso decir, y nos quiso decir que estar tratado al final del periodo de tratamiento con ticagrelor más aspirina versus ticagrelor solo, tiene sentido biológico, porque parece que sentido epidemiológico lo tiene. El estudio terminó demostrando
que sangran menos y que los eventos isquémicos son, no hay inferioridad en incidencia de eventos isquémicos, o sea que más o menos lo mismo. Entonces, la pregunta es, desde el punto de vista biológico, ¿hay diferencia entre los dos tratamientos? Bueno, este estudio, el Twilight, es interesante porque funcionó como una bomba de racimo, funcionó como una reacción en cadena, como una especie de COVID ahí que se replicó, porque del estudio madre ya les dijo Paola que en lugar de mostrar análisis de subgrupos, los autores directamente publicaron 3 subgrupos, por lo menos 2, y otros lo comunicaron en American Heart en noviembre, y son los que mostró Paola. Pero también hicieron un estudio sobre trombogenicidad medida desde el punto de vista del laboratorio. Y lo que encontraron es que la trombogenicidad a partir del área de trombo generado por inducción de trombosis en sangre de estos pacientes comparado el día de la randomización con el año era igual. O sea que el poder antiagregante de la combinación aspirina-tica versus ticagrelor solo es el mismo. Y si se mide por qué producto es el que genera la tromboagregación, es igual para ADP, es igual para un agonista de los receptores de trombina, y es distinta para ácido araquidónico, y eso es razonable, porque eso es lo que bloquea la aspirina. Entonces, capaz que quedaría una vía de agregación plaquetaria suelta, pero para lo demás los efectos antitrombóticos demostrados desde el punto de vista biológico son iguales. O sea que los resultados que Paola mostró de este estudio tienen un correlato biológico y de laboratorio. Eso parece que le da mucho sustento. Pero se nos ocurren múltiples preguntas. Revisando de arriba abajo, creo que la solidez del estudio empieza por la solidez de los autores. Directamente la primera autora, Roxana Meran, todos la conocemos, desde la nefrotoxicidad hasta la restenosis, le ha puesto la manija a un montón de temas extremadamente importantes, a pesar de que es una persona absolutamente vigente. La revista es poderosa, a pesar de que se le ha piantado algún lagrimón a New England, y después en el correr del año vamos a ver algún otro trabajo que es muestra de que puede haber alguna duda en algún trabajo, pero reconozcámosla como quizá la mejor revista, o la revista con mayor factor de impacto. El diseño que Paola mostró parece absolutamente aceptable, con un diagrama de exclusión inicial de pacientes totalmente justificado, y me surge un comentario de los objetivos. De entrada se puso el objetivo, como objetivo primario, el sangrado, y como objetivo secundario los objetivos isquémicos. Eso suena un poco, yo qué sé, primero lo malo, no sé, o las dos cosas son malas, pero en general a uno le gusta ver, a mí me gusta ver primero los endpoints isquémicos y después el sangrado. Lo que pasa probablemente es que esperaban una muy baja incidencia de eventos isquémicos, como ocurrió, y una mayor incidencia de sangrado, que tampoco fue tan alta, pero mayor. Entonces, dimensionar un estudio para eventos isquémicos le hubiera llevado a un reclutamiento mucho más largo, de muchos más pacientes, como bien resaltó Paola. Entonces, por eso quizá el sangrado primero, aunque igual parecería que hubiera faltado algo de reclutamiento para igualar el tamaño de la muestra recomendada. Y me parece que después de todo el análisis exhaustivo que hizo Paola, que vino a coronar lo que dijo Rodrigo, me parece que hay que hacerse 2 o 3 preguntas. Y una, la primera es un poco complicada de responder. ¿Por qué Global Leaders no demostró lo mismo que Twilight? Si el diseño era esencialmente, por lo menos, digamos, parecido. Era ticagrelor por un mes y el comparador ticagrelor no, doble antiagregación por un mes y tica por 24 meses. Quizá las diferencias vengan justamente porque le dejaron el ticagrelor 2 años en vez de 1, y eso puede haber inducido más sangrado, y porque los comparadores eran diversos, era distinto si era síndrome coronario agudo, si era angina estable, y una mezcla de cosas, y además porque los pacientes no estaban tan seleccionados, y era todo lo que se plasteaban entraban. Entonces ese estudio de tipo all-comer capaz que reduce la posibilidad de encontrar diferencias. De todas maneras, como lo dijo Rodrigo, en angioplastia compleja Global Leader funcionó, y este estudio implica un cierto riesgo de isquémico, porque vieron todos los criterios de riesgo que utilizaba. La pregunta es, ¿tienen realmente mucho riesgo isquémico estos pacientes?
Entonces, la respuesta que se me ocurre es, bueno, sí, pero no tanto, porque, por ejemplo, el síndrome con ST no está incluido, definitivamente no está incluido. ¿Tienen mucho riesgo hemorrágico? Y bueno, yo qué sé, son pacientes mayores, no son chiquilines, pero tampoco son muy añosos, tienen más de 65, y no incluyen pacientes con anticoagulación, por definición. Este estudio no incluye anticoagulados. Tampoco incluye corticotratados. Entonces, ¿tanto riesgo de sangrado tienen? No estuvo muy cuantificado el riesgo de sangrado. Fue como un prerequisito, pero no me parece muy extrapolable a alto riesgo a pacientes con alto riesgo de sangrado. Sí creo que resumiría esto diciendo que es un estudio que incluye riesgo angiográfico isquémico, 3 stents, 60 milímetros, 3 vasos, bifurcación con 2 stents, todo eso, angioplastia de tronco, de proximal, riesgo isquémico fundamentalmente anatómico, angiográfico, y es muy interesante que incluya síndrome coronarios estables, porque hasta ahora, como dijo Rodrigo en la introducción, el ticagrelor en síndrome coronario estable era una recomendación de tipo C, era opinión de expertos, pero acá está incluido y representado ese grupo, o sea que si hay un riesgo angiográfico alto, perfectamente podrían entrar en esto. Y para terminar y callarme por el tiempo que ocupé, lo que quiero pedirle a todos, obviamente, es que opinen lo que les corresponda, y preguntarles si alguien pensaría en el futuro en adoptar este plan. Claro, la primero es, si no tengo ticagrelor para ninguno, que me voy a preocupar de este grupo. Bueno, ok, pero el ejercicio de la lectura de revista o el ejercicio de elegir un estudio que atrajo al grupo que propuso presentarlo es pensar cuál es la aplicabilidad clínica de esto. Si tuviera la posibilidad, ¿realmente usaría esta estrategia? Bueno, sigue Pablito que levantó la mano. Adelante. Desmuteate, Pablo. No te escuchamos. Dale. Ahora sí. Ahora sí, bien. No, primero felicitar por la audiencia, por la presentación, tanto de Rodrigo como de Paola. Estas cosas siempre son muy buenas y son cosas que evidentemente usamos y todos los días estamos discutiendo. Primero es ver, una cosa es lo que decía Gustavo con respecto al Twilight, al estudio es que creo que sí, a mí también me llamó poderosamente la atención el hecho de que el objetivo primario fuera la seguridad y los eventos isquémicos fueran como un objetivo secundario. ¿Se escucha? Hola, ¿se Perfecto. escucha? Hola, hola. Sí, sí. Ah, Sí. a mí me llamó poderosamente. Y eso, a veces, digo, es eso. Cuando vos querés demostrar, es decir, si vos querés demostrar que algo va a sangrar, es evidente que el sangrado, el riesgo de sangrado va a ser mayor si yo tengo 2 antiagregantes que si tengo uno. Y como dijo Paola, para demostrar diferencias en eventos isquémicos, hubiéramos tenido que utilizar una población más grande o una población más definida en cuanto al riesgo isquémico. Eso por un lado. Lo otro bueno es que esto se está moviendo todo el tiempo y que está bueno pensar que, es decir, pensar sacar la aspirina de nuestros procedimientos es algo que realmente nos mueve un poco el piso, pero bueno, yo creo que está bueno porque esto lo tira arriba de la mesa y bueno, existe una posibilidad de hacerlo. Y otro comentario que quiero hacer cortito es con respecto a un estudio que fue presentado, creo que en el European Heart Journal o alguno de estos, allá por el 2018, 2017, 2018, es el estudio TOPIC, creo que vos por ahí mostraste una ficha que lo pasaste de largo, Mono, Sí, sí. que, a ver, ¿por qué lo quiero mencionar? Porque este estudio, y sobre todo para pacientes puntuales, era un estudio para síndrome coronario agudo, era un estudio que usaba el ticagrelor o el prasugrel
a dosis de carga el Tica de 180 y seguía con 90 cada dosis, y el otro, el Persugrel, eran 60 de carga y 10 por día después, con aspirina, por un mes. Y luego hacían el switch a clopidogrel. A ver, era un estudio que además tiene una implicancia económica, porque son tanto el ticagrelor como el Persugrel son mucho más caros que el clopidogrel. Y es un estudio que creo que tiene cierta adaptabilidad a nuestra realidad. Lo tiro como para discutirlo también, porque por ahí puede ser, y este estudio demostró que no hubo diferencias en cuanto a los eventos trombóticos, y sí fue mejor en cuanto a los eventos hemorrágicos que la asociación de aspirina con clopidogrel, con Persugrel o con ticagrelor, seguida por 6 meses o por un año. Y siempre usaron dosis bajas de aspirina, ¿no? Que era lo que decía Gustavo hoy. Sí, Pablo, justamente el topic capaz que fue uno de los primeros que se interesó por el tema de lo que se llama el descalamiento de la terapia antiplaquetaria. Es decir, si el paciente tiene un riesgo clínico muy alto el día 1, pero no lo tiene el día 30 o el día 90, ¿por qué voy a seguir pisando el acelerador tanto en la antiagregación y lo voy a seguir pisando igual el día 1 que el día 180? Entonces, el esquema de topic era quizá el más lógico de entrada, usar una tienopiridina más potente y después bajar a la menos potente. Parece como que de a poquito va avanzando el grupo y de a poquito nos arrimamos al borde del barranco, ¿no? Pensando en Daniela también, a ver qué opina. Y uno dice, ¿será hora de seguir sacando poder antiagregante y hasta de sacar la aspirina? Y creo que esa es la pregunta que tenemos que hacerle a los 37 que estamos acá en esta charla. ¿Perdón? No, que está Sergio Burgues conectado también, no sé si Sergio querés opinar algo. Bueno, rompamos el fuego. Sergio, como coordinador, es un tipo... Le metimos la presión, Sergio. Le metimos, claro, porque como coordinador de un centro es alguien perfectamente que puede marcar una línea de conducta. Entonces, ¿algo de esto hace ruido en la cabeza como para pensarlo? ¿Escucha algo? Perfecto. Sí, perfecto. No, hablar realmente frente a este panel de expertos en antiagregación me da un poquito de miedo. Han dado clases de esto una vida, así que no soy capaz de decir nada importante. Pero destaco lo que vos decías, Mono, algún aspecto. La aspirina viene en descenso o viene en retroceso, no sé por qué, si hay algo contra Alemania o algo oculto, pero bueno, es una realidad, viene en disminución en su uso. Y vos señalabas que podía ser un nicho el de la angioplastia compleja, definida como lo decían ustedes, para dejar para el uso de ticagrelor, que es una droga más cara, menos accesible. Entonces, bueno, buscarle bien el nicho en qué paciente puede ser útil, parece que estos estudios nos van ayudando en eso. Después la duda que me surge es que si no tuvo una muestra suficiente para tener como definen ustedes mismos, un poder significativo, poder tomar resultados de esto. Si no fue suficiente la muestra, ahí tengo mis dudas, no estoy capacitado para decir si es útil eso o no. Y uno lo que estaría esperando, Sergio, es que si Global Leaders y tenían diseños similares y uno quedó levemente rengo y el otro ve mal, justamente unir las dos muestras y va a surgir algún metaanálisis que me parece que le dé más robustez a la postura, ¿no? Pero sí, diga. No, lo que sí es claro que lo que vos señalabas, buscar una indicación clara del ticagrelor, más que la que hoy día estamos haciendo, que es muy sui generis, ¿no? Me fue más dificultoso, tiene mucho stent, que no sale mucho de ahí, bueno, planteo resistencia a clopidogrel, etc. En estos casos podía seguir esa línea, podía ir aclarando un poco el panorama. Sebastián, ¿estás por ahí? Activa tu micrófono, ahí va. Bueno, espectacular, la verdad que la lectura.
Yo quería simplemente mencionar algo del trabajo diario, sobre todo lo que hablamos a veces con el profe Viñolo, el tema del sentido común y del olfato, por así decirlo. Todos tenemos muchos pacientes angioplastiados, revascularizados quirúrgicamente, múltiples stent, varias entradas, y con una doble integración plaquetaria muy prolongada. Todos, estoy seguro, que tenemos estos pacientes. Ahora, con el ticagrelor, desde que salió en el mercado, lo empezamos a usar principalmente en la arteriopatía de miembros inferiores como monodroga, no como doble integración plaquetaria, porque ahí había evidencia de que era mejor el TICA solo que combinado. Bueno, en las coronarias no, sí me animaba yo a pasar la evidencia cardiológica para lo vascular periférico, pero no al revés, ¿no? Lo usamos mucho personalmente. Estamos tratando de que los pacientes jóvenes con múltiples stent y, bueno, lo puedan tomar. Ahora siempre da un poco de miedo en el paciente añoso el ticagrelor con la aspirina, ¿no? Entonces, de suspendemos la aspirina habitualmente. Y bueno, la verdad que no hemos tenido sangrados mayores, o por lo menos que sepamos, ¿no? De los pacientes que habitualmente vemos. Pero como decía Pablito, el suspender la aspirina, que fue el pilar de inicio de todo esto, sí, no es fácil, pero creo que por ahí viene la cosa. En los pacientes de alto riesgo de sangrado, no seguir con la doble integración plaquetaria prolongada, parecería ser el camino. Perfecto, Sebastián, está muy bien eso y me parece que justamente pensando en sangrado digestivo y aspirina, si el paciente no solo tiene riesgo de sangrado, sino que además tiene antecedentes de sangrado digestivo, qué buena opción empezar a pensar en esto, o por lo menos pensar que hay un respaldo para esta conducta. Pero un comentario, bueno, me llamó la atención en los pacientes excluidos, que hay 1.148 con falta de adherencia al tratamiento. De esos 9.000 iniciales, hay 2.000 que están excluidos. Dentro de esos 2.000, 1.000 y pico, 1.100, son por falta de adherencia. No sé qué experiencia tienen los que usan mucho, yo no tengo muchos pacientes con ticagrelor, pero en cuanto a la disnea que puede provocar y si eso podría ser una de las causas de esa falta de adherencia. En mi opinión, probablemente fueran uruguayos. Porque, claro, porque 90 cada 12 me complica, doctor. El costo no debe ser barato en todos lados. Sin duda. Y otro problema que me parece que hay es que si yo te dejo con 2 drogas, capaz que te olvidas de tomar una. Pero si te dejo con una sola y te lo olvidás y tiene vida media corta, entonces el riesgo parece que fuera potencialmente más alto frente al abandono. Entonces, creo que, como siempre, hay que individualizar, identificar, este paciente es cumplidor, este no me va a fallar. Entonces, se lo puedo pensar en monoterapia con un tipo de droga como esta. Si no, me parece que no, creo que no, que conocer al paciente es fundamental. Pero yo quería, además, y como ya estamos en la 21:05, la antitrombosis en la angioplastia ha cambiado muchísimo, pero nosotros tenemos acá, independientemente de que a mí no me separa de ellos una franja etaria significativa, para nada, tenemos gente que viene de la warfarina, de la angioplastia con balón y de la warfarina. Entonces, creo que esa visión desde el día 0, desde el día 1 de la angioplastia hasta hoy, a mí me gustaría escucharla. Entonces, yo querría saber si Jorge o Tomás escuchan esto con sorpresa, con expectativa, ¿o qué? ¿Estoy ahí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. No, felicitaciones para todo el grupo, Rodrigo, Paola, Gustavo, toda la gente. Me gustó muchísimo los planteos del trabajo, y lo que estás diciendo, Mono, vos como pie ahora a que yo hable, es lo que venía pensando mientras se venía presentando, y toda esa introducción que hizo Rodrigo al inicio. Creo que lo que ha evolucionado todo el manejo de los antitrombóticos en los últimos 20 años, y que nosotros hemos asistido con Tomás y con Sergio,
Ha sido impresionante. Y ahí está un poco la esencia de este trabajo, que apunta al sangrado y no apunta a los eventos isquémicos. Y es lo que ha ocurrido en los objetivos de la mayoría de los estudios. Hace 10 años, 5 años, los trabajos presentaban como objetivo primario el MACE, muerte, infarto, nueva revascularización, eventualmente stroke. Bueno, el agregado del cuarto punto del MACE, del evento cardíaco adverso, es el sangrado. Y ahora en este trabajo pasa a ser el elemento más importante inclusive del MACE. Entonces creo que esa es la forma de pensar que la medicina en esta área nos ha hecho cambiar. A nosotros obviamente nos importaba que no se trombosaran los stents, que no tuvieran infarto los pacientes, y no teníamos en cuenta lo que sangraba. Realmente no nos llegaba esa información. Y creo que ese estudio apunta a eso. Es seguridad global del paciente, así que el sangrado tiene que estar en un lugar muy importante. Sí, me pareció que la no adherencia esa de una parte importante de los pacientes seguramente obedece a que es difícil tomar 2 remedios para lo mismo. Y entonces el objetivo de sacar uno de los 2 rápidamente me parece que está bueno y es hacia ahí, hacia donde apunta. El hecho práctico de este estudio, eso es lo que me cuesta, encontrarle una utilidad, porque en general la estrategia que estamos pensando, imaginando muchas veces, o discutiendo con los compañeros, es hacer al revés. Esos pacientes complejos, esos síndromes coronarios agudos, angioplastia compleja, hacer ticagrelor inicialmente y después retirarlo y eventualmente switchear, ir a la estrategia tópica, pasar a clopidogrel al mes, a los 3 meses. Entonces, esta estrategia de seguir con el ticagrelor más allá del 3er mes es lo que no veo como un hecho práctico, y así que eso sería para otro estudio, pero me parece muy interesante eso, la observación hacia la seguridad por reducción de sangrado. Está levantando la mano Tomás. Ahí está. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, muy interesante la charla. No, simplemente dos comentarios. En la memoria que lo tengo en este tema de doble antiagregación y ticlopidina, clopidogrel y ahora todos los nuevos, fue que cuando apareció el clopidogrel nos cambió totalmente la cabeza, porque antes teníamos que hacer aspirina, warfarina y esperar 4 o 5 días a que la ticlopidina prendiera, entre comillas. Cambiamos la práctica y empezamos a hacer clopidogrel, pero sigo convencido que lo seguimos haciendo mal. Entonces, hoy, 2020, surgen estudios con otras preguntas, pero nosotros como país pobre, con pocos recursos, deberíamos optimizar el uso de aspirina, clopidogrel, la triple terapia cuando es necesaria o lo que fuere, dejar el ticagrelor para casos específicos y esperar, porque van a seguir surgiendo trabajos que van a demostrar un real beneficio. Digo, cuando todavía nosotros recibimos pacientes con infarto que sin clopidogrel, recibimos pacientes de síndrome coronario agudo sin clopidogrel y sin aspirina, si te lo mandan con morfina. Entonces, creo que sí, que tenemos tiempo, que el mundo sigue avanzando y nosotros venimos atrás por condicionantes económicas, pero a veces esas condicionantes económicas hacen que revisemos nuestras prácticas y acomodemos el cuerpo a lo que ha demostrado gran beneficio, que en realidad nosotros lo usamos bien a la aspirina, clopidogrel, post-angioplastia. Pre-angioplastia es un desastre. Eso es así. Bueno, otro comentario, yo creo que era ese nomás. Bien. Bueno, Rodrigo, creo que esto es razonablemente todo, que se revisó adecuadamente el estudio y los estudios similares. Las opiniones me parece que fueron esclarecedoras y útiles. Creo que tenemos que irnos a pensar si esto tiene extrapolación clínica inmediata o, como bien dijo Tomás, si hay que esperar un poco más y, como sugirió Sergio, a que la evidencia se robustezca
antes de cambiar en algún subgrupo de pacientes. No olvidarse que esta estrategia existe, porque si nos viene un paciente si a un paciente le colocamos 6 stents y justo tiene un antecedente de sangrado o alguna cosa por el estilo, de repente es un paciente en donde esta estrategia podría aplicarse y esa complejidad angioplastia verse favorecida por este poder antitrombótico tan importante de ticagrelor, que evidentemente lo tiene. De todas maneras, me gustaría que de repente que Rodrigo cierre invitando para la actividad que sigue. Sí, pero que Pablo levantó la mano, no sé si querías comentar algo, Pablo. Pablito. No, sí, simplemente reafirmar lo que dijo Tomás. Me parece que tampoco podemos estar, primero porque hay muchos estudios que son contradictorios o que hablan, es decir, que no definen bien las cosas. Creo que lo que sirve esto es para movernos la cabeza, como se ha dicho hasta ahora, que tenemos que entrar a pensar en la posibilidad de que podamos llegar a abandonar la aspirina en alguna situación. Pero hoy creo que es eso, es reafirmar el tratamiento que hacemos, tratar de hacerlo bien, que por ahí no lo hacemos de todo bien, y nada, y pensar que estos, el TICA o el Prasugrel, tenemos que reservarlo, como decía Gustavo recién, para esos pacientes, para ese paciente en particular, es decir, que no está escrito en ningún lado, simplemente utilizar el sentido común y saber, y bueno, y también pensar en ese paciente con alto riesgo de sangrado, bueno, ese capaz que por ahí podemos llegar a hacerle solo ticagrelor y no hacerle aspirina. Es duro pensar no hacerle aspirina a un paciente, pero bueno, capaz que hemos tenido pacientes con hemorragia digestiva reciente, que vienen con un síndrome coronario agudo. Bueno, capaz que esos son los pacientes que de repente podrían favorecerse de esta terapia. Bueno, impecable. Les agradecemos a todos la participación. Realmente nos superamos respecto al año pasado. La próxima sería en 15 días. Lo presenta la gente de Paysandú. La idea es presentar un round clínico de algún caso interesante, que no tiene por qué ser un caso complejo, lo que les parezca interesante compartir. Y bueno, los invitamos a todos a participar y bueno, vamos arriba. Muchas gracias, nos vemos la que viene. Gracias. Excelente. Buenas noches. Chao, chao.